¿Qué tal, queridos amigos? Este gobierno como que se está desmanejando, ¿no? ¿No les da esa impresión? Por una parte, ya las divisiones internas en el partido del presidente, Morena, son cada vez más evidentes, más sinuosas. Desde que aprendieron al señor José Manuel del Río Virgen, quien era secretario técnico de la Junta Coordinadora de Coordinación Política del Senado, es decir, uno de los operadores claves de Ricardo Monreal Ávila en su intención, en su utopía de llegar a la presidencia de la República. Primero tiene lógicamente que obtener la candidatura de su partido, de su actual partido, porque ha recorrido ya varios territorios partidistas, desde el PRI, el Partido del Trabajo y ahora el PRD y finalmente Morena. O sea que es un conjunto de habilidades muy importantes las que hacen que se forme la carrera política en estos tiempos de TTTT. Y bueno, y resulta que pues ya se le fueron encima diputados y senadores de Morena y de Movimiento Ciudadano al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y se fueron encima de él porque al parecer él dispone y descompone y hace lo que le da la gana en Veracruz, como han hecho sus antecesores. No es nada nuevo allí. Miguel Ángel Yunes Linares es un ejemplo vivo de corrupción bajo la impunidad. Y Javier Duarte de Ochoa, pues resulta que le están ahora reduciendo la pena por todo lo que se le acusó cuando fue aprehendido hace ya algunos años. Y ahí están todos los veracruzanos esperando cuándo se hace justicia. Cuándo se hace justicia de verdad. Porque no puede ser que se haya metido a la cárcel a Duarte de Ochoa, corrupto sin duda, y no se haya tocado un pelo al infame de Miguel Ángel Yunes, que se cansó de decirle loco al señor López Obrador durante su campaña y a desafiarlo abiertamente. Pues no ha tenido el valor López Obrador de ponerlo en su lugar y de hacer las indagatorias necesarias para que vaya a la cárcel. Y por ese mismo territorio está Cuitláhuac García, que resulta que es de los favoritos del presidente, pero no de los morenistas de cepa, no de la militancia fuerte de Morena, y mucho menos del movimiento ciudadano que ya se sumó a Morena en su solicitud de que desaparezcan los poderes del estado de Veracruz, dado que el señor Cuitláhuac García ha violado, pero de la A a la Z, el Estado de Derecho. Lo cual no es nuevo en nuestro país. Recuerden ustedes que el Estado de Derecho en México se violentó desde el 17 de octubre de 2019, cuando López Obrador ordenó la liberación del gran capo, el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán López, quien sigue por allá acumulando millones de dólares para la recompensa que se tiene que pagar a aquel que indique algún dato que pueda llevar a la captura del personaje. Quiero ver quién es el valiente que se atreve. Porque ya saben ustedes que pues el narco no se anda con cositas menores, sino que ellos atacan de verdad, al punto tal que es difícil pensar que algún gobernador del norte del país, del centro, incluso del sur, estén en sus puestos sin el aval de alguno de los grandes capos del narcotráfico. Por eso hay esa lucha intestina entre los narcos. Pero vamos a otro asunto. Si Cuitláhuac García está siendo perseguido por sus propios compañeros de Morena, en el caso de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fíjense, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, qué deshonra para los máximos emperadores de la época de Mesoamérica, de la época del Imperio Azteca, que lucharon valientemente contra los invasores inmundos de Allende del Mar. Pues bien, Cuitláhuac García por una parte, Cuauhtémoc Blanco por la otra, está siendo acusado ya penalmente. Él forma parte, porque se salió de Morena, hizo no sé qué revoltijo, del partido Encuentro Social. Es un gobernador que solamente responde al PES, que ya no tiene ni siquiera registro a nivel federal. Un partido que viene pues de sectas religiosas de los Estados Unidos y que se ha conformado en México por elementos que saben muy bien
caer en complicidad con los otros partidos de mayor cobertura en México. Pues Cuauhtémoc Blanco ha sido observado una y otra vez en fotografías que ya no dejan lugar a dudas con sicarios del narcotráfico en Morelos. Es decir, el aval que recibió Cuauhtémoc lo ha tenido que pagar mostrándose con los grandes sicarios, con los grandes capos, para devolverles el favor de su apoyo. Esto es tan claro como el agua, y por eso los diputados del Congreso del Estado de Morelos quieren que el gobernador sea motivo de un litigio penal y que en su caso deje la gubernatura de una vez por todas, porque es una vergüenza para Morelos, no solo que un hombre de la incultura de Cuauhtémoc Blanco sea gobernador, sino que además haya utilizado los recursos del narcotráfico para llegar al poder. Vamos, para decirlo en los términos que conoce el señor Cuauhtémoc, un autogol de campeonato. Con un autogol se deshizo toda moralidad y toda autoridad en este personaje que verdaderamente en política dista mucho de ser un ejemplo como lo fue como futbolista para algunos. Para mí no, yo ya saben ustedes que comulgo de otra manera y nunca he leído al América, mi partido, mi equipo. Ya saben ustedes que en México son los Pumas de la universidad, de mi Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y seguimos el repaso de las grandes barbaridades que se están cometiendo ahora. Volteamos la vista y vemos a Chihuahua. Resulta que el juez que estuvo buscando el linchamiento de la señora Maru Campos del PAN cuando era candidata al gobierno de Chihuahua, está ya declarando que fue presionado miserablemente por el entonces gobernador del mismo partido del PAN, Javier Corral Jurado. Lo que dijimos con mucha antelación en estos espacios. Pues bien, no se trata aquí de aplicar la venganza, no confundir venganza con justicia. Es necesario que se haga justicia en este caso para evitar que se repitan, como pretenden repetirlo, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes. Ya lo he dicho y repetido innumerables veces. Allá en Aguascalientes quieren hacerle lo mismo a la candidata ya del PAN, Tere Jiménez Esquivel, por su confrontación con el gobernador también panista, Martín Orozco. Entonces, allá en Chihuahua hay la oportunidad de ponerle un hasta aquí a Javier Corral, ahora que Maru deje pues el aislamiento a la que lo obliga el COVID que contrajo nuevamente. Parece que esto viene por dobletes, pero bueno, el caso es que Maru está enferma por el momento, no ha hecho un buen papel, lo digo sinceramente, pero por lo menos tiene la forma de vindicarse acudiendo a tribunales y poniendo en su lugar al señor Corral Jurado, que no tiene ni merece el respaldo y la impunidad. Bueno, pues no para ahí la cosa. Otra gobernadora, en este caso morenista, la señora Marina del Pilar Ávila, de Baja California, ya está a punto de dar a luz, o es que da a luz en estas horas que transcurren entre la grabación de nuestros videos y su publicación. Y escogió para dar a luz un hospital de los Estados Unidos. Y entonces esto ha dado lugar a que muchos bajacalifornianos digan que al parecer no hay un arraigo nacional tan grande como para creer y crear instancias de salud en nuestro país que sean suficientemente aceptables por la alta cúpula del poder. Me dicen por ahí los que han comentado esta nota que ya dimos en nuestra página, que Marina del Pilar Ávila debiera someterse a esta dolorosa secuencia del parto, el parto mismo, en el ISSSTE, que es donde acuden los trabajadores
al servicio del Estado, lo que es ella. El ISSSTE pues tiene muy buenos instrumentos. Es un hospital que según nos dicen es de élite aunque ya no tenga insumos. Pero tiene que irse a Estados Unidos para que su hijo tenga la posibilidad de contar con dos nacionalidades. Miren nada más qué manera de pensar de la gobernadora de Baja California, morenista, en el gobierno de los pobres, en el gobierno nacionalista que se dice. Esta señora de Morena va a dar a luz a los Estados Unidos, quizá cerca de donde vive, por ejemplo, el señor José Ramón López Beltrán. Ahora se ponen López Obrador Beltrán, pero sabemos que es López Beltrán, hijo mayor del presidente de la República, quien vive en los Estados Unidos con su esposa, una modelo, y con sus hijos. Allí han nacido sus hijos, los nietos del presidente de México son norteamericanos, por si alguien lo desconocía. Y también cerca de allá de Atlanta, creo que es donde se encuentra, pues no huido, como dicen en mi tierra, no en calidad de prófugo, sino más bien porque le tiene miedo a las consecuencias de las acusaciones que se le han hecho en México cuando debiera enfrentarlas, el señor Ricardo Anaya, quien, entre otras cosas, ha golpeado al presidente cada vez que se ha podido, pero ahora resulta que está en contra de la revocación de mandato. Después de criticarlo desde la campaña política, se burla de nosotros diciendo que no hay que ir a la revocación de mandato y dejarlo 3 años más. Quizá para que con esto lo perdone López Obrador, como a tantos otros colegas que no entiendo, no los entiendo, cómo pueden ir a hablar de que quieren que continúe López Obrador cuando han cuestionado cada uno de sus actos de gobierno. He repetido hasta el cansancio que no es por lo que ya hizo, por lo que se le debe revocar el mandato a López Obrador, sino por lo que puede hacer. Ya vimos lo que está pasando en Banamex y esto va a tener secuencias en otros bancos. Puede llegarse a la estatización bancaria que tan malos frutos rindió en 1982, en la época de José López Portillo, cuando dejó el poder este personaje y naturalmente se vino un caos económico y político de verdadera dimensión extraterrestre. Pero parece que la cuarta transformación, la que se dice cuarta transformación, sigue asumiendo todos los grandes defectos del régimen o de los regímenes anteriores, desde Salinas, quizá desde el centenario de Echeverría, ya va a cumplir 100 años, desde el centenario de Echeverría hasta la fecha, todos los vicios los ha ido acumulando la TTTT. Parece que las T's no quieren decir transformación, sino más bien quieren decir cruces de cementerio o de camposanto, como se dice en España. Pero el hecho es que esta administración nos está dejando con una enorme cauda de información para condenar históricamente todo, absolutamente todo lo que ha hecho. Nos ha dejado más endeudados que nunca, nos está dejando más endeudados que nunca. Y además, no solamente eso, sino que para colmo de colmos, está dejando el país en una especie de bancarrota que verdaderamente no merecemos los mexicanos. No se administra la pandemia, en el Seguro Social ha habido ya casi caos en distintas delegaciones, en Puebla sobre todo, por la ausencia de insumos para hacerse la prueba de COVID. Y ahora resulta que hay que pagar 3,000 pesos por la prueba de COVID. Señores, y con todo esto no abren los ojos y siguen aplaudiendo a este personaje perverso que tenemos en Palacio Nacional, o siguen proponiendo que se quede. Por favor, México está primero y México está necesitado del valor de sus hijos, como nunca antes, para sacar de Palacio Nacional, ya saben a qué. Perdónenme, no me van a callar.
Y lo digo hoy y siempre, con todo el corazón, con cero cobardía.